Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Pablo Cardoso y hoy vamos a trabajar con los modos sintácticos en el ámbito de la abolición. En griego podemos identificar dos campos de la modalidad sintáctica, el de la enunciación y el de la abolición. En videos anteriores habíamos trabajado con oraciones en el ámbito de la enunciación. Hoy nos vamos a abocar a las oraciones en el campo de la abolición. La abolición es el campo en el cual el modo indica la acción que el hablante está realizando con el enunciado. Es decir, el modo no indica la información transmitida. Las oraciones volitivas expresan un acto de voluntad en todas sus variadas manifestaciones, es decir, una orden o una prohibición, exhortaciones, dudas o preguntas, deseos que pueden ser realizables o no. Si vemos el cuadro de la correlación de los modos sintácticos en el campo de la abolición en oraciones independientes y principales, podemos decir que para expresar una realidad utilizamos el verbo en modo imperativo y el modo sintáctico es justamente imperativo. Y si aparece la partícula de negación me más imperativo de presente, el modo sintáctico es prohibitivo. Para expresar una eventualidad se utiliza el subjuntivo aoristo más la misma partícula de negación, me, y el modo sintáctico es prohibitivo. En el caso de que aparezca un subjuntivo en primera del singular o plural, el modo sintáctico es exhortativo deliberativo. Para expresar una posibilidad se utiliza el optativo sin an más eice o eigar y el modo sintáctico es desiderativo realizable. Para expresar una irrealidad se utiliza las mismas partículas eice o eigar, pero en este caso el tiempo secundario indicativo. Y el modo sintáctico es modo desiderativo irrealizable. Vale recordar que los periodos corresponden solo al campo de la enunciación. Acuérdense de los periodos. No hay periodos en el campo de la abolición. De hecho, todos los modos sintácticos del campo de la abolición se realizan en su mayoría en oraciones independientes y principales. Solo las exhortativas y deliberativas pueden aparecer en una proposición subordinada sustantiva, y en el modo sintáctico prohibitivo con matiz volitivo prospectivo puede aparecer en proposiciones subordinadas sustantivas y en adverbiales finales. Solamente en esas. Y no forman periodos. Punto 1. Modo sintáctico imperativo. Aparece solo en oraciones independientes y principales. Una orden se expresa en la segunda o tercera persona con el imperativo presente o el imperativo aoristo. Acá tenemos una serie de ejemplos. Probaine, avanza tú, en segunda persona. Lieto, desate él, en tercera persona. Legemen kakon frenon, lexon de gibrisusa. Cesa, lege, por un lado, tus malos pensamientos, y cesa, también de la misma raíz, pero en imperativo aoristo, de ser insolente. Cesa de ser insolente. El valor imperativo también puede ser expresado con un infinitivo, y acá tenemos otro ejemplo. Un ejemplo sobre eso. Si de epecten kai epeigesthai. Pero tú sal y apresúrate. Fíjense que los dos infinitivos se traducen en este caso como imperativos, como una orden. Punto 2. El modo sintáctico prohibitivo. También aparece solo en oraciones independientes y principales, y acuérdense de la negación. Me más imperativo de presente, que indica una prohibición, digamos, real. Lo mismo me más infinitivo.
Y me más subjuntivo indicaría una orden, una prohibición eventual. El imperativo utilizado como prohibición, acá tenemos un ejemplo: exauda me queuse no. Dilo claro, exauda, que está en imperativo. Lo que nos interesa acá es me queuse, no lo ocultes en tu mente. Imperativo como prohibición. Cuando se utiliza el subjuntivo más la negación me, la prohibición expresa, como había dicho anteriormente, la eventualidad. Y acá tenemos me, de me, elor, danaoisin, haces, eisthai. No me dejes yacer presa para los danaos. Donde haces es el subjuntivo de eao. Y fíjense el carácter de la prohibición, ¿no? Me más subjuntivo es una prohibición. Seguimos con el modo sintáctico prohibitivo, pero en este caso con matiz volitivo prospectivo. Ya no en oraciones independientes y principales, sino que se ve en proposiciones sustantivas dependientes de verbos de temor o esfuerzo y en proposiciones adverbiales finales. Vamos a los ejemplos en castellano para que no se haga largo. Que yo no te encuentre viejo, y ahí tenemos el verbo quigeio, junto a las cóncavas naves, no sea que no te protejan, el verbo hraisme, en subjuntivo también, no sea que no te protejan el cetro y las ínfulas del dios. Y ahí tenemos el subjuntivo de quinjano, quigeio, y el subjuntivo hraisme, que es de hraismeo. Y en proposiciones adverbiales finales tenemos pero vete, no me irrites, para que vuelvas a salvo. Y acá lo que nos interesa es la introducción de la partícula subordinante para la adverbial final más el subjuntivo. Neai, para que vuelvas a salvo. Punto 3. Modo sintáctico exhortativo deliberativo. La exhortación se expresa en la primera persona del plural del subjuntivo y la deliberación en oraciones interrogativas, sean directas o indirectas, con la primera persona del singular o plural del modo subjuntivo. Por lo tanto, aparecen en oraciones independientes, principales y en proposiciones subordinadas sustantivas. La exhortación aparece para indicar que el hablante incita a otros a emprender juntamente con él una acción o participar en un estado. Y la deliberación expresa la incertidumbre del que habla sobre lo que debe o puede hacer. Vamos a ver los ejemplos. Modo sintáctico exhortativo deliberativo. Para indicar una exhortación, acá tenemos el ejemplo: Deur ektrapomenoi cataton ilison iomen. Desviándonos por aquí, vayamos, iomen, a través del iliso, donde iomen es la primera del plural del subjuntivo de eimi. Ahí se exhorta a marchar. Para indicar una deliberación, eipomen esigomen, hablaremos o callaremos. Pegar ego filetecnon io, ¿por dónde iré yo, querido hijo? Fíjense que la traducción se hace en la deliberación con el subjuntivo, pero lo traducimos como un futuro, ¿no? Y acá tenemos en las proposiciones sustantivas también el ejemplo. Y entonces consideraríamos todo tipo de consejos. Si nos arrojaremos sobre las naves de muchos bancos, por si un dios
dispusiera a darnos la victoria o si después regresaremos ilesos de los barcos. Punto 4. Modo sintáctico desiderativo. Solo aparece en oraciones independientes y principales. El deseo realizable se expresa con optativo más eice o eigar, o sea, sin an. En este caso, cuando ven un optativo sin an y eice o eigar, es un deseo realizable. Y el deseo irrealizable se expresa con tiempo secundario indicativo más eice o eigar. Acá tenemos el cuadrito. Deseo realizable, algunos ejemplos. Eice, filos, gemin, genoio. Ojalá, eice, así se traduce, ojalá, llegues a ser amigo para nosotros. Genoio, mejor dicho, en optativo. Ojalá llegues a ser. Eigar, genoimen, teknon, antisud. Está separado acá, pero tiene que ir junto. Necros. Ojalá, eigar, al igual que eice, se traduce de esta forma. Ojalá pudiera estar muerto en tu lugar, hijo. Y ahí tienen la traducción de el optativo más eigar. Ojalá que. Deseo irrealizable. Es lo mismo, se traduce de la misma forma, pero con la diferencia de que el imperfecto indicativo se utiliza si el deseo se refiere al presente, ¿no? Estamos en deseo irrealizable, que no puede pasar. Eigar, tosauten, dinamin, eijon. Ojalá tuviera, eigar, eijon, yo tal poder. Y el indicativo aoristo se utiliza si el deseo se refiere al pasado. Eice men apézane. Ojalá eice no hubiese muerto apézane. Y ahí tienen el deseo irrealizable para el presente y para el pasado. Bueno, hoy vimos el video sobre las oraciones, los modos sintácticos en el campo de la volición. En la mayoría de los casos se da en oraciones independientes y principales. En el exhortativo deliberativo se da en independientes principales y proposiciones sustantivas. Tomen en cuenta este esquema en donde pueden aparecer las oraciones volitivas. El prohibitivo se da en independientes principales, sustantivas dependientes del verbo de temor o esfuerzo y subordinadas adverbiales finales con matiz volitivo prospectivo. Recuerden que a diferencia del ámbito de la enunciación, las oraciones volitivas no conforman periodos, así que la tienen un poquito más fácil para estudiar. Espero que les haya servido. Mi nombre es Pablo Cardoso. Nos vemos en la próxima.